cambiar y desde que Armando y yo somos papás celebramos las Navidades con el doble de ilusión. Estas serán las segundas que pasemos en Miami, aunque nunca dejamos de estar unos días en Zaragoza para visitar a los nuestros. Hola, feliz Navidad. Ay, muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, encantada de teneros aquí. Os he invitado a Brickell Key. ¿Y qué se hace en Brickell Key? Pues mira, Brickell Key es una islita que hay enfrente de Brickell, que es la zona donde vivimos nosotros en el centro de Miami, y es una zona muy residencial que está llena de parques y como podrás ver el fin de semana pues se llena de niños, de gente haciendo deporte. Es muy entretenido, la verdad. Oye, ¿y cómo llegas tú hasta aquí, hasta Miami? Hice la carrera de Derecho, luego hice un máster en Instituto de Empresa y ya me quedé a trabajar en Madrid. Bueno, todo esto casada ya, porque yo conocí a mi marido cuando él estaba de Erasmus en Zaragoza. De estudiantes. Y nos fuimos a vivir a Francia, a Toulouse, y después de 4 años allí nos mudamos hace 2 años a Miami. ¿Pero y a qué te dedicas exactamente? Soy abogado en una institución financiera en Miami. Por lo que veo que lleváis muchos años fuera de Zaragoza, ¿cómo vivís las Navidades? Pues mira, las celebramos siempre, volvemos a casa por Navidad. Mi marido es portugués, entonces hacemos siempre un año Navidades en Portugal y otro año Navidades en España y así nos vamos turnando. Mira, está justo ahí Armando con Mafalda, creo que está por ahí Sancho también. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada de conocerte. Bueno, hola, mucho gusto. Espero que estéis gustando Miami. Sí, aquí estamos recién llegaditos. ¿Y esta peque de aquí? Esta es Mafalda. ¿Es Mafalda? Y su hermano Sancho, que está por ahí perdido. Ah, porque tú ¿de dónde eres exactamente? No, yo soy de cerca de Lisboa. Sancho, ven. Oye, ¿qué es lo que más te gusta a ti de Zaragoza, de ese año que estuviste viviendo? Por ejemplo, yo jugaba rugby ahí y me ayudó mucho a integrarme. Me gustaba mucho el equipo ahí de rugby del Universitario de Zaragoza, lo pasaba muy bien. Sancho, ¿les dices hola? Hola, soy Zaragoza. Sanchete, tú has estado en Zaragoza muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de Zaragoza? No me gusta el Belén. ¿El Belén de la Plaza del Pilar te gusta? Bueno, alucina. Aquí vemos otro tipo de animales. Aquí hay cocodrilos, delfines, manatís y burros, ovejas, ternascos, y claro, cosas de estas que estamos nosotros acostumbrados, pues ellos no los ven. Mira, ahora vamos a jugar un poquito de rugby. De hecho, por cierto, he representado a Aragón en los campeonatos universitarios de España en el año 2006. Sí. Pues Sancho ya tiene 4 años tiene manera. y lo hemos apuntado ahí un pequeño equipo. Y nada, pues de vez en cuando pues hacemos aquí unos pases. Nos vamos a cambiar de ropa. Venga, vamos a seguir el día. Estupendo. Mira, ¿ves lo que tengo aquí? Esto es nieve. Hemos venido al Snowfest porque aquí, como sabes, en Florida no nieva nunca. Entonces, cuando llegan las Navidades, muchas ciudades organizan montones de nieve para que los niños vean la nieve por primera vez. ¿Tus hijos han visto la nieve alguna vez? Mafalda nunca. Sancho de pequeño subiendo a Formigal, porque nosotros antes vivíamos en Francia, teníamos que pasar siempre por Formigal. Y además yo siempre he esquiado. Toma nieve. A ver. Vamos. ¿Cómo está? ¡Uy, cómo tiembla! ¿Está fría? A ver, yo soy portugués, yo tampoco he visto nieve en mi vida, con lo cual esto es toda una experiencia para mí. Oye, Nev. ¡Wow! Mira, solo para que lo sepas, en Miami la única vez que ha nevado desde que se sabe fue en 1977. ¡Wow! Y súper insólito, Sí, vamos. ahora se ¿no? supone que hace frío, ¿no? Sí, ahora teóricamente hace frío. Es una actuación de claquet y hay también de villancicos. La Navidad la llevan muy a pecho, entonces es una de las celebraciones grandes. Junto con Halloween es cuando hacen más cosas. Blanca Navidad. Bueno, Almo, hemos cambiado de sitio, pero lo primero de todo, ¿dónde está Armando? Pues es que a Armando le ha surgido una urgencia en la oficina y se ha tenido que marchar un ratito. ¿Se va a perder este sitio tan navideño? Pues sí, se lo va a perder, pero bueno, yo espero que lo compense preparándonos una buena cena después. Vale, ¿qué es este sitio? ¿Dónde estamos? Mira, estamos en el Museo del Ferrocarril, que nosotros somos socios, tienen trenes en exposición. Esta es la entrada principal del museo y es como los andenes antiguos. Este primero es el tren Magallanes, que es donde viajaba Roosevelt. Ah, el presidente. El presidente de Estados Unidos, y si te fijas, desde detrás daba discursos. El atril, es verdad, con los micrófonos. Esto antes de aviones, antes de coches y Exactamente, limusinas, claro, exacto. viajaban así. Entonces... Exacto, pero además es que está tan bien conservado que realmente es que merece la pena verlo. Pasa, pasa. Este es mi tren favorito. Pues esto es como el Air Force One antes de que hubiera aviones. Y aquí viajaba el presidente, tenía también un vagón hospital por si tenían alguna urgencia, me imagino. Y aquí lo tenemos dando un discurso. Para los niños es muy entretenido y hoy justo tienen un evento de Navidad para que los niños pasen la tarde prenavideña bien entretenidos. This one is elf hunt. You have to look for them. Venga, pues vamos a ver si encontramos los elfos, ¿vale? ¡Ahí! ¿El qué hay? ¡Un elfo! ¿Elfo? ¡Ahí!
Pero bueno, ¿pero cuántos elfos estamos encontrando? Vivir las Navidades con niños supongo que tiene una magia distinta, ¿no? Lo vives como mucho más intensamente y más ahora que ella ya es un poquito más mayor y ya se entera más de las cosas. Oye, ¿ya han pedido muchos regalos a Papá Noel? Bueno, pues si por él fuera, cada cosa que ve la pide. Lo bueno, una cosa que le encanta es que mi madre le trae siempre los catálogos y entonces él los va mirando, se los va estudiando, va rodeando lo que quiere, pero son los catálogos traídos de Zaragoza. ¡Wow! ¡Un elfo! Lo apuntamos. Dile que has encontrado todos los elfos. Después de este rato tan bueno que hemos pasado, ¿seguimos con el día? Seguimos con el día y me parece que nos falta terminar de hacer la compra para la cena. Los que no venían han llegado ya. Los que no venían han llegado. Bueno, Almudena, ¿dónde estamos ahora? Pues mira, ahora estamos en Casablanca, que es la pescadería donde nosotros hacemos la compra de todo nuestro pescado. Y te lo creas o no, tardamos casi 6 meses en encontrar una pescadería donde vendiesen pescado fresco como el que encontramos en España. Bueno, efectivamente es la típica pescadería que podríamos tener en Zaragoza. Exacto. Oye, ¿qué vamos a comprar? Pues mira, vamos a comprar almejas y gambas. Buenas noches. Hola Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo la puede ir? Oye, necesito para la cena, vamos a hacer una cena de Navidad y necesitamos almejas y gambas enteras, con cabeza, piel y todo. Tengo estas que son de los Cayos de la Florida, estas que son de aquí, ¿ves? ¿Y qué tiene de especial esta respecto a otras? Estas también son los frescos que vienen de los Cayos. ¿Dónde hacéis la compra en Zaragoza? Pues una pescadería que hay debajo de casa de mi madre, pero no me... ¿Y dónde vive tu madre? Me vive en Pedro María Ric. Oye, mira, yo te voy a enseñar lo que es el besugo, que es lo que en Aragón se suele comer. Oh, mira, de este no tengo nada parecido. Parece que no es de agua cálida como la de nosotros, ¿no? Pero déjame mostrarte lo que tengo. Son pangos rojos. Pero bueno... Esto es un pescado que generalmente la gente lo usa para fin de año, lo asan entero, 14 libras y media. 14 libras y media, Como 7 7 kilos. Generalmente aquí pueden comer 15 personas, 14 personas. Wow. ¿Y de precio? Todo el pescado que está aquí se vende por libra. Si me lo quiero llevar entero. $98 ese tipo de pescado. ¿Y en las Navidades sube? Porque En las España- Navidades tiende a subir, si hay mucho pescado tiende a bajar. Oye, Almudena, ¿y los americanos se gastan mucho en la comida de Navidad, la cena, de Nochebuena? Sí, se gastan bastante, porque además el americano es gastador. Se gastan como más o menos de media unos $200, 170 y pico, 180. Depende de cuando compres, si te esperas al último momento no, pero sí que se gastan. Sí. Oh, you better watch out. You better not cry. Ya estamos en casa. Nos vamos. Pues mira, lleva la pelota esta mañana del rugby. Bueno, bienvenidos, adelante. Pasad, que además tenemos visita. Mi marido que ya ha vuelto del trabajo. Aquí tenemos a mi hermana Adriana, Rocío y Alberto que nos están visitando y también son de Zaragoza. Vamos a preparar ya la cena. Armando se va a encargar de la ensalada. Embutidos y entrantes, ¿no? Perfecto. Y yo voy a hacer unas almejas y luego haremos unas gambas a la plancha. ¿Quién es más cocinitas de los dos? Pues últimamente está cocinando él mucho. Sí, yo cocino mucho, pero cosas así más sencillas, pues cortar unos embutidos, unos quesos, unas cosas sencillitas. Sí, sencillito, Y claro. ya está. Lo más elaborado lo hago yo, pero yo no me quejo que cocine. Sí, lo que- ¿no? Así compartimos un poco Cuanto las quiera. tareas. ¿Eso que estás cortando qué es? Son higos secos y de dentro tienen almendras de Algarve. Mi familia es del sur de Portugal. No podía faltar todos los embutidos de aquí. Y bueno, esto lo hacemos un poquito de contrabando, entonces os puedo enseñar aquí. Cuando tenemos visitas, la verdad pedimos a la gente pues para traer quesos de Pues Portugal. tenéis muchas visitas por lo que Sí, la verdad que ya han sí. venido. Esta, por ejemplo, es mi reserva especial de quesos. Nos encanta el queso. Estos son quesos portugueses, curados. Mira, embutido, o sea, jamón, pero jamón escucha, portugués. no enseñes el portugués, tienes que enseñar el de Bueno, Zaragoza. aquí hay de todo, es una casa Exacto. ibérica. Mira, yo creo que este... La casa ibérica. Creo que Este de aquí. este, de hecho, es de una carnicería de Zaragoza, ¿no? Y luego os tenemos que enseñar lo más importante que es nuestra bodega. O sea, ¿De aquí vinos españoles? De la reserva de diario, ¿no? El vino corriente. Ah, mira, Luego, mira, la reserva de la casa son los vinos portugueses que están aquí. Hoy es una cena un poco española, con lo cual creo que voy a guardar la buena reserva portuguesa para otra ocasión, Mira ¿no? cómo es. Pero bueno, un buen cómo un crianza va y para eso casa. os va, ¿no? Aceite de oliva portugués, de la mejor calidad, ¿Portugués? obvio, claro. Pero no por nada, sino porque han venido sus padres recientemente y lo han traído. ¿Qué haces lo último? Ya, ¿Tenemos la cena pre-navidad preparada? ya lo tenemos todo, así que me voy a sentar.
¿A quién le mandas besos? Se manda beijinhos a quem, Sancho? Los abuelos de Zaragoza, ¿verdad? E quais avós Y a los também? abuelos de Portugal también. ¿A quién le deseáis una feliz Navidad? Aprovechad que seguro que os están viendo. Pues a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos. E se me permitais, Feliz Natal e próspero Ano Novo para a minha família, para os meus amigos que estão em Portugal. Feliz Navidad a vosotros también, que disfrutéis de la cena y nos vemos prontito por Zaragoza. Estupendo, muchísimas ¿Vale? Feliz Natal! Adiós!